diciembre de 1994, el 23 de diciembre más concretamente, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que cada 9 de agosto se celebre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Esta fecha conmemora la celebración de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en las Naciones Unidas. Y aunque los datos censales no son muy confiables, o no son del todo confiables, tal vez debí decir, por lo menos 476 millones de indígenas viven en el mundo, representando alrededor de un 6% de la población mundial, distribuidos en al menos 90 países, 5.000 pueblos indígenas que hablan alrededor de 4.000 idiomas. Este 9 de agosto no va a ser la excepción, y entonces está previsto justamente realizar una jornada especial que va a estar emitiéndose en Costa Rica, en Bolivia, en Uruguay, y donde la Asociación de la Prensa Uruguaya, desde donde estamos haciendo esta entrevista, va a estar apoyando también y difundiendo. Y para charlar de este tema, estamos con Ricardo Changala, coordinador de la plataforma Comunis y especialista en derechos humanos y pueblos indígenas, con quien ya hemos conversado en innumerables ocasiones, y hoy no es la excepción y nos convoca este tema. Ricardo, muy buena jornada. ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto estar aquí con ustedes y es muy importante que desde Uruguay, desde la APU y en general desde los medios de comunicación, el tema no pase desapercibido y tampoco la fecha. ¿Y por qué es tan importante, consideras tú y consideran desde distintas organizaciones, poder darle difusión? Esto ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Uruguay es un país que mira lo indígena como desde una cierta distancia siempre. Sí, yo te diría que es relevante desde muchos puntos de vista. Eh, la breve reseña que acabas de hacer de por qué el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas demuestra eh, que costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, que siquiera se reconociera la existencia de las personas, de los pueblos indígenas en el planeta. Algo que, como acabas de decir, que en Uruguay es un tema todavía que no está muy presente, ¿no? En realidad ha sido así en todo el mundo, solo que Uruguay está llegando como tarde a un proceso que en otros lugares ya bastante más avanzado, ¿no? Pero ha sido así en todos lados. Eh, Dicho de otro lugar, si querés, las personas indígenas o los pueblos como colectivos indígenas, que son dos categorías que es importante tener en cuenta en una conversación como esta, en el mundo entero y también en otro continente, han sido sujetos de tres tipos de exterminios que se han superpuesto en el tiempo y algunos perduran con mucha fuerza actualmente. En primer lugar, son personas que han sido sometidas a un genocidio en muchos lados. Creo que huelga hacer muchos comentarios sobre el proceso de la conquista en América, etcétera. Creo que eso está bastante claro, aunque hay mucha gente que lo sigue negando, ¿verdad? Pero me parece que es difícil hacerlo en América, pero ha pasado en todos lados, no solo en América. Solo para un ejemplo, cuando hablamos de la esclavitud, del esclavismo, que por supuesto también es una tremenda situación, ¿verdad?, en el mundo, a veces se deja de lado que los esclavos que llegaron, por ejemplo, a nuestros territorios, no solo eran africanos, eran de pueblos autóctonos de África, con sus propias culturas, sus lenguas y tradiciones. Por eso hay yorubas y bueno, los pueblos que existen todavía mantienen alguna ancestralidad en su cultura, ¿verdad? Muy fuerte, incluso en Uruguay, ¿no? Como expresiones culturales que todos conocen. Pero no solo eran africanos, eran provenientes de unas culturas específicas de ese continente que también fueron agredidas salvajemente, ¿no? A veces los ponemos todos juntos, pero en realidad no es así. Igual que lo que llamamos indios, en realidad son pueblos distintos, diferentes, con culturas, composición, idioma, etcétera, que bueno, fueron afectados seriamente, algunos directamente exterminados, y otros, lo que hoy existen, son sobrevivientes de ese genocidio. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, ya más adelante en el tiempo, el exterminio mayoritario fue más que un genocidio, que por varias razones dejó de darse de esa forma, sobre todo por necesidad de mano de obra, la verdad, excesa de trabajo, ¿verdad?
lo que ha dominado durante muchísimo tiempo y todavía está muy fuertemente presente fue un proceso de etnocidio. Ya no solo la eliminación física, sino más que eso, la eliminación de la cultura, de la existencia misma como colectivos culturales, estos pueblos indígenas. Ejemplos de ello, para no ir muy lejos, y recientemente se ha sabido, hay noticia, se publica mucho sobre eso, en Canadá, en Estados Unidos, a todo un proceso de reconocimiento de la existencia de colegios, ámbitos educativos, entre comillas, que lo que hacían era llevar a personas indígenas ahí, niños, y tenerlos ahí y convertirlos en otra cosa. Como bien decían los investigadores, el objetivo no era eliminar al niño indígena, el objetivo era eliminar al indígena que estaba dentro del niño. Ese era el objetivo. ¿Por qué? Por una lógica de que una sola cultura, una sola sociedad, un solo mundo, esa perspectiva del mundo unitario, que es el ideal de las culturas y sobre todo de los factores de poder dominantes, ¿no? Eliminar toda la cosa que no sea lo mismo y que sea peligroso de cuestionamiento del dominio de quien tiene el sector problemático. Pero también, y creo que hay un tercer elemento que no es menor y tiene que ver mucho con la situación actual, además del genocidio, del etnocidio, ha habido y sigue habiendo, y eso tal vez es lo más fuerte actualmente, un epistemicidio. ¿Qué queremos decir con esta palabra un poco compleja? Pero lo que se quiere decir con esto es que la búsqueda de eliminar, ignorar, desconocer y cuando no destruir las formas de conocimiento distintas a esto que conocemos como el mundo occidental, por llamarlo de alguna denominación que a mí no me gusta mucho, pero para usar alguna expresión que entendamos de qué estamos hablando. Esta forma de ver el mundo distinta, ¿no? La construcción de conocimientos de otro lugar, una diferente epistemología para llegar a relacionarte con el entorno, ¿no? Eso que ha pasado por varias etapas, que se superponen unas a otras, ¿no? El desprecio, el desconocimiento, la burla, la ignorancia, el cuestionamiento, la eliminación, todo eso está presente al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que piensan los pueblos que no son los sectores dominantes, no sirve, no existe. Como decía un sociólogo famoso, se ha construido una lógica, una concepción del conocimiento abismal. Es decir, lo que no está dentro del conocimiento dominante y hegemónico es un abismo y no hay nada. Del otro lado no hay nada. Entonces los indígenas, además de tener que resistir ser eliminados físicamente, además de resistir de haber sido eliminados como pueblo, como cultura, algunos fueron exterminados, esa es la realidad, como los pueblos indígenas del Caribe, que prácticamente fueron exterminados todos. Pero además de todo eso, es la negación de su forma de ver el mundo, de su cosmovisión, de su cultura, de sus aportes, de todo lo que sea distinto a lo otro. Entonces, eso lo ves reflejado en muchísimas cosas, ¿verdad? Y cuando entonces, un día como el 9 de agosto, para volver a tu punto inicial, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, más allá de que todas esas fechas internacionales, que si entras a cualquier página de web, hay 200, cada día hay como 200 días internacionales de lo que se te ocurra, pero más allá de que puede ser un elemento meramente burocrático, administrativo, pero para pueblos indígenas no lo es, porque es el día, junto a otros días que también son importantes en cada cultura, de reivindicar, aquí estamos, seguimos vivos, ¿sí? Y seguimos vivos no solo físicamente, sino culturalmente, socialmente. Y entonces esa es la relevancia que tiene un día como este. Que por supuesto no es de celebración, porque hay mucha desgracia en todo esto, pero sí de conmemoración desde este lugar, es decir, desde esas fechas que estás mencionando y sobre todo desde el año 1989, cuando se aprueba el primer instrumento internacional en el mundo que reconoce la existencia de los pueblos indígenas como tales. Y no solo su existencia como pueblos, sino su derecho de seguir siendo pueblos y seguir siendo diferentes a los otros. Eso cambia radicalmente la perspectiva de estas cosas. Así que este 9, como los anteriores, tiene esa relevancia. Y tiene sentido si lo pensamos desde ese lugar.
Y solo termino este primer comentario. ¿Y por qué es importante para los demás, para los que no son indígenas? ¿Sí? Porque la pérdida de culturas, la pérdida de estas otras perspectivas, la pérdida de idiomas, la pérdida de otras formas de enfrentar las realidades, los problemas y las dinámicas cotidianas que todo el mundo enfrenta, perder algunas formas de hacerlo empobrece a toda la humanidad. La conservación de cultura, la construcción de un mundo donde las culturas puedan sobrevivir y convivir pacíficamente todas, es bueno para todas las personas, para las indígenas y para las no indígenas. Y este es un punto clave a entender. No es un tema solo de reivindicar los derechos de los otros, es que eso nos hace bien a todos. Es como si cuestionamos de que reconocer los derechos de las mujeres es solo bueno para las mujeres, no, nos hace mejor a todos. Y esto tiene que ver también, esta perspectiva me parece es importante reivindicarla en estas fechas, todos los días en realidad, pero en estas fechas nos invita a reflexionar un poco más sobre estos temas. Tiene que ver con una mirada, esta fecha y estas fechas, como tú mencionabas, cada una de ellas, de la dominación, ¿no? Del peso que tiene la dominación en nuestras sociedades en distintos ámbitos, en este caso, en el caso de las culturas de los pueblos indígenas. Sí, por supuesto, y eso es parte de las luchas históricas, y por eso los instrumentos internacionales, que a veces uno dice instrumentos internacionales, y parece que fuera una dádiva otorgada en una Asamblea de Naciones Unidas, pero detrás de eso hay luchas históricas y mucha sangre corrida bajo los puentes como para lograr esos reconocimientos a nivel internacional y también nacional. Si tú miramos el continente, la mayor parte de los países, Uruguay es excepción, por lo que decíamos al principio, reconocen, no solo reconocen la existencia de los pueblos, sino le reconocen derechos. Hay distintos niveles y medidas, y más allá de que, como ya sabemos, las constituciones dicen cosas y después la realidad no siempre refleja lo que ellas dicen, pero eso es un proceso que se viene ocurriendo, sobre todo en América Latina. En ese sentido, nuestro continente, particularmente desde México hacia el sur, es de los lugares en el planeta Tierra donde más reconoce la existencia de pueblos y donde más derechos les reconoce. También porque la lucha ha sido muy fuerte y porque hay reivindicaciones muy duras, pero también donde los conflictos son más tremendos, ¿no? Los vemos todos los días. Mirás Argentina, Jujuy, Ecuador, Colombia, Brasil, ¿dónde no? ¿Dónde no? Básicamente, también en Uruguay, aunque se nota menos, pero también existe. Entonces, eso es de todos los días. Y por supuesto que siempre la lucha es lucha por el poder y contra el poder dominante en cualquier escenario, en cualquier situación que lo plantees. En este caso, tiene todo ese componente histórico, ancestral, y también el debate, insisto, en la búsqueda de considerar y tomar en cuenta otras formas de enfrentar la realidad que a veces se desprecia, ¿no? No sé, en el Uruguay hoy es un tema central el acceso al agua en condiciones. No sé, yo he escuchado tantos adjetivos del agua potable, tomable, bebible. Cuando yo iba a la escuela me decían que era incolora, insípida, pero no sé si ahora, no sé cómo es el agua en Uruguay ahora, pero bueno, ese es un tema central. Si algunas culturas en el planeta Tierra han sabido conservar el agua, han sido los indígenas. ¿Sí? Amplísima experiencia sobre eso, frente a situaciones muy graves. Lo mismo en relación a la producción de alimentos, al enfrentamiento a desafíos climáticos ambientales, pero también en formas organizativas sociales, también en sistemas de justicia, también en muchas cosas, que la primera reacción desde muchos de los grandes conocedores que desprecian estas culturas es negarlas, rechazarlas o burlarse de ellas. Y resulta que en la práctica hay muchas cosas de las comunidades de pueblos indígenas que bien deberíamos tomar en cuenta, cosas que se está aceptando cada vez más, pero todavía estamos lejos de construir un mundo mucho más integrado culturalmente. Lo mismo que digo pueblos indígenas, podemos decir de otras culturas, ¿verdad? Pero ahora estamos Claro, concentrándonos en esto. claro. Y esto es muy importante, por eso hay que tomar en cuenta. Sí, pensaba hoy, siempre evoco algo que en su momento, hace muchos años, tomé conciencia que era el sincretismo religioso. Por ejemplo, cómo algunas comunidades aceptaron demostrar como que aceptaban determinadas formas de religiosidad y detrás mantenían las propias, ¿no? Pero tú mencionabas Uruguay, por ejemplo, ahora te dejo, Sí, y sí. claro, recientemente nosotros acá tuvimos
un censo donde la autopercepción estaba planteada allí como una posibilidad. Sin embargo, eso estuvo bastante cuestionado. Va a ser motivo de otra charla específica, pero bueno, el tema estuvo planteado acá y seguimos teniendo carencias. Sí, yo creo que Uruguay está viviendo un proceso tardío, pero el mismo proceso que los demás países. Mirá que algunas de las cosas que vos ves que se conversan en Uruguay sobre estos temas se planteaban hace no tantos años en otros países del continente, ¿verdad? Donde incluso aunque uno caminaba por algunos países de este continente, tengo experiencias directas sobre eso, y vos veías a las personas indígenas alrededor tuyo, incluso con su vestimenta, sus idiomas, en ese mismo momento escuchabas personas decir que no existían. O sea, una cosa increíble, pero me tocó vivirlo más de una vez, pero no loquitos aislados, o sea, factores de opinión pública relevantes. Hoy ya eso ha cambiado un poco, pero no hace tantos años de esto que te estoy contando. Pero Uruguay como que tiene un proceso tardío de reconocer su propia historia, ¿no? Y su propio presente. En un foro que estamos organizando para dentro de pocos días, que después te voy a hacer un comentario, la frase, el leitmotiv es ese, ¿no? Nuestro futuro tiene pasado. No se puede construir nada si no sabemos quiénes somos. Entonces es un proceso muy interesante, muy importante que vive Uruguay, que no empezó ahora, hay gente que viene trabajando, escribiendo y luchando por esto hace muchos años, lo que pasa es que ahora tiene más, gracias a esos esfuerzos, tiene mucho más visibilidad. Y tiene visibilidad porque además de la organización de personas, además de muchas cosas que van generándose en el mundo que también impactan y reflejan en los nuestros, en nuestras realidades, la ciencia ha aportado muchos datos incontrastables al respecto, ¿no? Hay estudios sobre ADN, bueno, sobre estudios históricos, etcétera, que no admiten mucha duda. Y entre otras cosas, el censo anterior, yendo a tu pregunta, fue revelador, ¿verdad? O sea, no sé por qué se divulga tan poco, pero los datos censales oficiales del Uruguay en el censo del 2011, creo que fue, no me acuerdo, o 13, por ahí fue, 13, no sé qué fue, los datos son que hay alrededor del 5% de la población que se reconoce con ancestralidad indígena. Y un porcentaje un poco más bajo que concretamente te dicen con qué pueblo indígena, guaraní, charrúa en general. Eso lo dicen las personas en el censo anterior, son datos oficiales del Uruguay. Estamos hablando del 5% de la población, que es el porcentaje similar que dijiste al principio de los indígenas en el planeta Tierra, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira la respuesta institucional o estatal sobre eso, no hay nada. Entonces, ese proceso de autorreconocimiento es importante. Hay un crecimiento organizativo muy grande en Uruguay de gente que reconoce y se ascribe a ese origen indígena. Y eso va generando una serie de cambios y procesos que sería larguísimo hablar ahora, pero que es importante tomar en cuenta, que en este momento genera algunas cuestiones muy básicas que me gustaría compartir. La primera es la que acabas de decir. Para este nuevo censo, ya con grupos organizados, ya con la temática mucho más masticada, con mucha más coordinación de las personas indígenas de Uruguay con otros países. Recordemos que tanto guaraníes como charrúas son pueblos transfronterizos, existen en varios países. A veces se sabe poco, pero hoy hay una fuerte comunidad charrúa en Entre Ríos, por ejemplo, pero también en Brasil, ¿ah? Y obviamente en Uruguay. De los guaraníes ni hablar, hay como 5 países del continente que hay personas guaraníes, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina. Entonces, frente a este censo, lo que hubo fue una campaña desde estas organizaciones indígenas de Uruguay de promover la autoadscripción como tal. Entonces hicieron una campaña en redes sociales con los recursos que tenían, con el apoyo de mucha gente, para invitar a que la gente reconociera su indigeneidad, digamos, si se puede decir esa palabra. Porque muchas veces hay temores, hay miedo, vergüenza, porque no hay una campaña, el Estado no ha hecho una campaña sobre eso, pero las organizaciones sí. Y estuvieron presentes en cómo se elaboró el censo, las preguntas, y eso estaba todo muy bien. Y según me cuentan, la parte del censo a distancia, digamos, que esta fue una novedad que hubo este censo este año, como en muchos países que se hace así ahora, ¿verdad? Con 2 momentos, un momento a distancia y otro presencial, ahí no hubo dificultades porque las preguntas en las que eran, el formulario estaba correcto. Sin embargo, hay muchas personas que sostienen que cuando llegaron los censores a hacer entrevistas en sus viviendas,
en la segunda parte del censo, que creo que todavía sigue, me parece que no terminó Sí, aún. todavía sí. Sí, ahí sí hubo problemas. Y esto denunciado por muchos miembros de las mismas organizaciones o familiares o personas que sabían que esa pregunta estaba y querían responder su origen indígena, no le hicieron la pregunta a más de una persona. Y aún frente a la insistencia del entrevistado, del censado, las preguntas no se formularon correctamente. Este es un punto a considerar. Bueno, veremos los resultados finales del censo, pero esto fue un tema que ha ocurrido. Una segunda cosa importantísima, me parece, para destacar que está pasando en Uruguay sobre el tema de pueblos indígenas y que tiene que ver con la fecha, es que después también de mucho esfuerzo, finalmente el Estado, la Administración Nacional de Enseñanza Pública, en su programa de idiomas, no sé cómo se llama, idiomas extranjeros o otros idiomas, porque los idiomas indígenas no son extranjeros, por primera vez abre la posibilidad de un curso gratuito sobre el idioma guaraní. ¿Sí? Está brindado por guaraníes que vienen de otros países y dan sus cursos. El curso empieza ahora, el lunes que viene, el 7 de agosto, ¿no? Pero más allá de otros datos, que no soy especialista en el tema, el dato más interesante que me pareció que me acaban de dar es que abrieron las inscripciones y el primer día que las abrieron las tuvieron que cerrar porque recibieron más de 500 personas que se inscribieron. O sea, una avidez por aprendizaje del idioma indígena muy importante, que ahí hay algo que se está moviendo, ¿verdad? Hay algo que Claro. refleja algo que está en la sociedad. Y un tercer elemento importante que está pasando ahora, entre otras cosas que ocurren, yo digo tres cosas que tienen que ver con el Estado y las instituciones, pero hay muchas más cosas que están ocurriendo en Uruguay, pero un tercer que me parece no menor y relevante, es que desde el Parlamento, particularmente algunos diputados, ya hace un tiempo, ya desde el año pasado, están promoviendo gestiones en el Parlamento para reflexionar y solicitarle al Poder Ejecutivo que inicie el proceso de ratificación del convenio 169 de la OIT, que es el convenio sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, que como te decía antes, es del año 89 y que Uruguay es de los pocos países del continente que no lo tiene, de América Latina al menos que no lo tiene ratificado. Eso no es un tema menor, porque es colocar en el Congreso el tema, han abierto espacios de debate, a mí me tocó participar en algunos. En fin, es difícil pensar que en esta etapa de la administración pública del país haya un avance significativo en cuanto a la ratificación del convenio, pero es muy relevante que el tema sea parte de la agenda del Poder Legislativo y se estén hablando y discutiendo ese aspecto, porque eso implica discutir sobre el tema y todos los demás elementos que te mencionaba antes. De manera que hoy en el Uruguay pasan cosas. Claro. Esa visión de que en Uruguay no pasa nada no es cierto. Tampoco es cierto que no pase nada en el mundo indígena, digamos. Están pasando cosas. Así que este 9 de agosto nos encuentra en esa realidad también en el Uruguay. Tú lo mencionabas, de alguna manera, yo te lo iba a proponer también que este Día Internacional justamente lleva ese logo, ¿no? Nuestro futuro tiene pasado. Parece una síntesis muy, muy bien lograda. Luego, los retos de los pueblos indígenas y sus lenguas es como un subtítulo, pero esa forma de presentar la jornada me pareció todo un acierto. Sin duda que no es, obviamente, no es casualidad. No, para nada. Tiene que ver, entre otras cosas, más allá de lo poético o literario que pueda ser la expresión, refleja uno de los temas centrales de mirar el mundo de los ojos de los pueblos indígenas, y eso continuidad histórica. El liberalismo, el individualismo, niega eso. No nos ubica nunca como colectivos parte de una colectividad. Aun cuando nos juntemos a cantar el himno, a jurar la bandera, son esfuerzos que casi no tienen realmente un contenido de cultura colectiva y de pueblo, en el sentido más profundo del concepto. Los pueblos indígenas lo miran exactamente al revés. Lo miran como lo miran muchas culturas orientales que le llamamos nosotros, los chinos, los japoneses, tienen esa visión mucho más clara de su continuidad histórica, de que cada individuo es parte de un proceso mucho más largo y mucho más importante. Los mayas te cuentan las eras por periodos larguísimos de tiempo, porque todos se sienten parte de un proceso muy histórico, muy largo. Por eso no tienen mucho apuro a veces en muchas cosas. Y en una reunión entre cualquiera de nosotros que venimos de este mundo tan loco, ¿no? de la ciudad, de correr partidos,
entramos en una reunión con pueblos indígenas y parece que entramos en un lugar donde el tiempo no se mueve. Bueno, porque la dinámica y las concesiones son otras. Claro. Esta idea, entonces, está muy fuerte ahí. Y más allá de lo filosófico o histórico, tiene que ver con cosas muy concretas, que en realidad tampoco es algo que no se diga desde otros conocimientos, ¿no? Aquello de que un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir sus... Mm, Bueno, o sea, y esto es lo mismo, pero entonces negarse a uno mismo es negar su realidad y negarse herramientas para construir el futuro o para resolver el presente. Entonces, ¿por qué este reflejo ahora? Bueno, esta actividad que vamos a hacer el 9, obviamente la temática de pueblos indígenas es enorme, ¿no? mm, Nadie puede hablar de todo un día, hablar de todas las cosas, es imposible. Pero nos hemos concentrado en el tema de las lenguas, porque justamente por esto que contaba antes el guaraní, entonces este esfuerzo lo estamos haciendo con varias organizaciones guaraníes de varios de los países de la región. mm, Bueno, un espacio para intercambiar un poco en qué estamos, qué se está haciendo, divulgar esto, divulgar la realidad, hacer intercambio, ¿no? El intercambio entre pueblos también es muy importante. ¿No? Yo siempre digo que América sigue viviendo la época del mercantilismo, cuando gobernaban los Borbones, ¿no? Que obligaban a que los capitales tenían que comerciar con Madrid y no podían claro. hacerlo entre ellos. Bueno, eso en realidad, en términos políticos, no sé qué tanto ha cambiado, ¿eh? En muchos temas todavía sigue siendo bastante así. Por lo menos en la dificultad que hay entre los propios pueblos, organizaciones o actores de la sociedad en poder tener relaciones realmente profundas entre sí. Es difícil, es muy complejo, por muchas razones, ¿no? No digo que haya una maldad instalada para evitarlo, Claro. pero la realidad es que es complejo. Entonces, un poco esa es la idea, un encuentro que vamos a hacer, y que está convocado además por la plataforma que me toca coordinar, pero también por red de cátedras y academia de todo el continente, gente académico muy importante, pero sobre todo convocada por las organizaciones del pueblo guaraní y también organizaciones de pueblos indígenas de Uruguay, que son quienes están impulsando esta actividad y que, bueno, esperamos que sea un lindo momento para intercambiar información y conocimientos, y contamos además, y yo aprovecho para agradecerlo, con el auspicio de ustedes, Ujú. también de otros medios de comunicación como Volpress de Bolivia, etcétera, que intentamos asegurar que esto se divulgue de la manera que corresponde. No queremos dejar pasar el día sin hacer alguna cosa significativa, y por supuesto que la agenda queda abierta para muchas otras cosas, muchas más reflexiones, muchas más acciones concretas en distintos temas que tienen que ver con estos aspectos que estamos conversando ahora. Justamente el apoyo de parte de la Asociación de la Prensa Uruguaya y la difusión desde el portal apo.uy va un poco en ese sentido que tú decías, ¿no? Bueno, no solo ayudar a divulgar la jornada, sino también ayudar a poner el tema en nuestras consideraciones, ¿no? Y digo nuestras no casualmente, sino involucrándonos justamente desde el rol de comunicadores, de periodistas, con un tema que, si bien yo decía, bueno, parece que Uruguay lo mira de lejos, también es responsabilidad de quienes estamos en la comunicación, muchas veces, de no poner el tema más en consideración de todos y ponerlo a discusión de la sociedad. Exactamente. Y además, como en tantos otros temas, si Uruguay se autopercibe como una isla, este, y bueno, puede ser que lo mire de lejos, ahora si se autopercibe como debe hacerlo, como parte de algo mucho más amplio, entonces en realidad forma parte de todos estos procesos que estamos hablando, sin ninguna duda, ¿no? O Claro. sea, y la realidad es que, ¿cómo conservarse con una isla? Porque si vos tenés problemas con el agua ni empieza ni termina en tu territorio, viene de otros lados, recorre Mm, otros lugares, cualquier fenómeno de la naturaleza lo mismo, los seres humanos van y vienen. ujú. Creo que eso es imprescindible, un enfoque distinto, si no, uno no entiende dónde estamos, ¿no? O sea, la Claro. verdad es que es insostenible percibirse alejado de dinámica. Ni te cuento el narcotráfico, pero mejor no lo hablamos hoy. Es un tema que está acaparando los titulares por estos días aquí en Sí. Uruguay.
Ricardo, un placer esta charla y bueno, el 9 nos vamos a estar viendo y escuchando. Por supuesto, y esperemos que después sigamos hablando de otras cosas, ya con temas mucho más del detalle, entrar a cosas más concretas, específicas, donde podemos trabajar algunas de estas cosas que estamos conversando. Esto es un pantallazo general nada más, porque de verdad hay cosas tremendamente importantes para primero conocer y luego poder usarlas para entender nuestras realidades y ojalá para también encontrar acciones y soluciones a los problemas que nos enfrentamos todos los días. Nos reencontramos entonces. Gracias. A Un ti. abrazo. Chao, chao.